Hola, hola amigos, de nuevo aquí con ustedes a través de su programa Profundidad de la Biblia. Queremos compartir un tiempo en la serie la oración que Dios sí escucha, la oración que llega al cielo. Así que esta es nuestra séptima entrega. Vamos a hablar de una oración constante, una oración continua, constante, que clama día y noche. Dice la palabra en San Lucas, bueno, y estoy aquí en Miches. Ese es un puerto pesquero industrial que hicieron el año pasado cuando vinimos hace año y medio. Lo estaban construyendo y ya lo terminaron. Es un puerto pesquero, un muelle pesquero para los pescadores de este sector, de esta región de República Dominicana, aquí en Miches, una ciudad medianamente pequeña, no es tan pequeña, no es tan grande, pero es una ciudad turística que se está desarrollando el turismo y es una ciudad de paso muy bonita. Así que desde aquí, desde Miches, República Dominicana, en una tarde esplendorosa, queremos compartir la palabra. Entonces, dice San Lucas 18, parábola de la viuda y del juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Y termina diciendo, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra. Jesús, en una parábola muy descriptiva sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la oración que escucha Dios también es Dios escucha la oración continua, la oración constante, la oración que persevera, que prevalece. Esa oración que aunque aún no hay respuesta, sigue creyendo, sigue esperando, sigue clamando, sigue orando, sigue buscando, sigue batallando por su necesidad, por su milagro. Esa es la oración que Dios también escucha. Una oración que es constante, que es perseverante, que es continua. Una oración que tiene paciencia, porque como decía en la anterior enseñanza, una oración paciente, porque para ser constante en la oración hay que tener paciencia. Entonces Dios dice ahí, Jesús estaba enseñando a sus discípulos una parábola, o sea, una verdad figurada, ¿cierto? Expresada usando una historia simbólica que de alguna manera nos explica o nos da a entender lo que es la oración constante. Por eso comienza diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay gente que desmaya porque Dios no responde, porque aún pasa tiempo, meses o años incluso y no ha llegado la respuesta. Y uno piensa que cuando no llega la respuesta, ¿será que no es la voluntad de Dios? ¿Será que Dios no quiere? ¿Que Dios no me quiere responder? ¿Será que no me conviene? ¿O será que no tengo la suficiente fe? ¿O Dios no me ama? Bueno, hay muchos argumentos que uno expresa cuando Dios no contesta. Y es bien difícil entender esa parte. Pero en esto nos está enseñando Dios a orar constantemente. Y hay gente, algún día alguien me dijo, soy profesor del seminario bíblico hace ya 27 años, y alguien hizo esta pregunta. ¿Por qué Dios no nos bendice sin orar? O sea, ¿por qué Dios no responde nuestras necesidades o peticiones sin tener la necesidad de orar? O sea, Dios sabe la necesidad tuya y mía. Dios la sabe. Dios sabe qué necesita y cuál es tu lucha. Pero ¿por qué Dios a veces condiciona la respuesta a pedir? Dice la Biblia, Él ya sabe tu necesidad antes de que usted pida, Él ya conoce. Pero igual, Dios quiere que usted pida. Y eso es sencillo, una relación muy, muy particular. Tienen una relación, la oración, con la relación con Dios. O sea, ahí es importante entender
que la oración nos ayuda a incrementar y a fortalecer y a mantener la comunión con Dios, el diálogo constante, nos acerca a Dios. La oración es un medio para acercarnos a Dios. Imagínense que Él no hubiera establecido la oración para el cristiano, para el creyente, para orar, para hablar, para alabar, para adorar, para hacer peticiones y para cada necesidad en la vida cristiana. ¿Se imagina que Dios dice, no necesita orar? Hubiera dicho eso. No hay necesidad de que ore porque yo sé lo que usted necesita. Sí, Él sabe lo que usted necesita, pero te pide y me pide que oremos, que pidamos. Yo nací en el Evangelio, tengo 61 años. Aunque no me gusta decirle edad, pero bueno, para no sentirme tan viejo. Pero estos 61 años que llevo caminando con el Señor me han enseñado claramente que lo que usted y yo no pedimos en oración no sucede, no viene, no pasa, aunque Él lo sabe. O sea que la oración me obliga a mí a buscar de Dios, la oración me obliga a mí a depender de Él, la oración me obliga a mí a clamarle, a buscarle, a dialogar con Él. La oración me obliga. Esa exigencia de parte de Dios. Tiene necesidad, pida, ore. Y aquí le dice, porque hay gente que desmaya en la oración. Porque Dios no responde, porque quizás no ha habido el momento, o aún no ha llegado la respuesta de Dios, se está demorando demasiado, y uno dice, pero ¿por qué Dios se demora en responder? Bueno, Él es soberano y Él sabe en qué momento responde y de qué manera, y por qué sí o por qué no. Bien clara la palabra nos dice que hay tres formas como Dios responde. Dios escucha la oración del justo, o sea, Dios escucha la oración de los hijos de Dios, de su pueblo. Pero Dios responde de tres maneras. Te puede decir sí, listo, lo hago, o te lo doy. Te puede decir no, ¿por qué no? Porque no te conviene o no es conforme a mi voluntad, conforme a mi palabra. Y tercero, te puede decir sí, pero espere. Las tres formas. Y a veces Dios nos hace esperar. Pero para ahí necesitamos una oración que no desmaye, constante, ferviente, permanente, continua. Porque eso nos vive dependiendo de Dios, eso nos ayuda a depender de Dios, nos ayuda a acercarnos a Él, eso nos ayuda a tener una comunión con Él permanente, fiel, firme. Por eso es importante entender este principio. Dios escucha la oración, pero es importante entender que Dios quiere que tengamos una oración continua, permanente. Y no desmayar. ¿Por qué? Porque eso nos hace buscarle. Mira, la gente busca cuando tiene necesidades. Y a veces Dios resiste. No porque no va a responder, para fortalecerlo, para hacerlo crecer en la vida cristiana. Por eso es importante entender este principio. Y lo enseña Jesús. La oración, la necesidad de orar siempre. O sea, la oración constante y continua sin desmayar. Hay gente que se pierde la bendición porque desmaya en su petición. Yo he tenido peticiones con mi esposa largas que han durado años, perdón. Peticiones largas, familiares, personales. Y han pasado años. Y uno como que llegan, pasan los años y desmaya. Dice, no, parece que Dios no es la voluntad de Dios. Parece que Dios en esta área no nos quiere escuchar. Parece que Dios no se da para el audio en mi petición. ¿Será que veremos lo que hemos pedido? Pero sin embargo uno como que vuelve y se anima y sigue orando y sigue recordando. Y me ha pasado. Yo he tenido respuestas de Dios. Con mi esposa la tuvimos una respuesta familiar tremenda. Pero pasaron años. Y yo ya a veces como que me sentía sin ánimo, sin fuerza para seguir orando por la misma petición. Porque no veía respuesta, no veía resultados. Pero mi esposa me animaba a ese, yo la animaba a ella y seguíamos orando. Aunque a veces el ánimo se nos iba al piso. Sin embargo, llegó el momento en que una forma automática, gloriosa, que Dios nos sorprendió y nos respondió, y hoy disfrutamos de esa respuesta. Por eso dice que había un juez injusto. Que una viuda le pedía que le hiciera justicia. Y este hombre ni respetaba a hombre ni temía a Dios. Sin embargo, ella venía, insistía, Señor, respóndeme. Señor juez, hazme justicia. Y el hombre no quiso por un tiempo. Pero llegó un momento y dijo, voy a hacerle justicia porque esta mujer es muy insistente, muy persistente. Como diríamos en Colombia, muy cansona. Así que antes de que me agote la paciencia, le haré justicia. Y termina diciendo, mire, ¿acaso no hará justicia? Dijo el Señor,
Oí lo que dijo el juez injusto. Mira lo que dijo el juez injusto. Él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios ni tengo respeto por hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardarán en responderles? O sea, recuerde, Dios no es como el juez injusto. Dios no es como el juez que comete injusticias. No, ese juez, Dios es justo. Y llegó un momento en que lo hará. ¿Por qué? Porque ve esa fe constante, esa fe continua, esa fe perseverante, esa fe que ora constantemente, que clama día y noche. Dios es un Dios de misericordia, pero sobre todo un Dios justo, que no va a dejar de responder a su pueblo y a sus hijos que claman día y noche. Así que la oración que Dios escucha es una oración continua, constante, perseverante, que tiene la paciencia y la perseverancia necesaria para esperar en Dios y seguir clamando hasta que haya respuesta de Dios. Y mire, termine diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, dice, pronto les hará justicia. ¿Por qué? Porque ha clamado, ha buscado, y Dios es justo. Pero termina diciendo, pero cuando venga el hombre hallará fe en la tierra. ¿Por qué? Porque hay gente que pierde la fe, porque Dios de pronto no responde en el momento y en el tiempo que lo espera o como Él espera. Entonces su fe decae. Pero precisamente Dios lo que hace es, a través de este trabajo, este proceso, lo que hace es alimentar tu oración constante, perseverante, permanente, continua, tu paciencia y tu fe, esa fe paciente. Así que le animo, en Dios es un Dios justo, que si usted clama, llegará un momento en que Dios te hará justicia, Dios te responderá, Dios no va a dejarte en vergüenza, porque es bien claro, la palabra dice que los que en Él creyeron no serán avergonzados. Así que en esta hora le animo en el nombre de Jesús a ser constante en la oración, a perseverar, a tener esa oración continua, permanente, ferviente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios sabe lo que usted y yo pagamos a veces en la vida de precio y de circunstancias, pero siendo fe, siendo creyentes, siendo hombres y mujeres de fe, que perseveramos en la oración, que somos constantes, que somos fervientes, que tenemos oración continua y no desmayamos. Así que te animo, no desmaye en tu petición, no desmaye en tu clamor, no desmaye en tu oración, no desmaye en tu petición. Sigue clamando, sigue buscando. En algún momento el cielo te responderá. En algún momento el cielo atenderá tu clamor y te responderá de una manera gloriosa. Más temprano que tarde la respuesta llegará. Así que la oración que es escuchada también es una oración constante, perseverante, una oración que no desmaya, es una oración continua, porque la oración continua nos ayuda a mantener la comunión con Dios y nos ayuda a conocer más a Dios. Y Dios, a través de ese proceso, nos madura en la fe. Así que te animo en esta hora, en el nombre de Jesús, a tener una oración constante, ferviente y permanente, continua. No desmaye en su oración, que su respuesta llegará. Le pido que comparta este video, comparta la palabra en un comentario, ayúdanos a transmitir este mensaje, que lo hacemos para bendición y para edificar la vida de cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Se despide el caminante, misionero caminante, misionary de Walking. Así que bendiciones y hasta la próxima. Seguimos en la próxima enseñanza.